Bueno, vamos con este programa. Estoy grabando. Empecé a grabar, gente. Empezó el especial. Empezó este conversatorio entre amigos, ¿eh? Este conversatorio semanal que a vos te gusta, te agrada, nos escuchás. A veces estamos muy divertidos y a veces estamos muy tristes. Es según el tema del cual vamos a charlar. Y te habla Luisa desde Buenos Aires, Argentina. Y como ves, bueno, ves y escuchás, porque estás en la radio, si no, Claudio me recuerda, Luisa, mostrás una foto y no decís nada. Y la gente que nos escucha por la radio, y tiene razón, menos mal que Claudio Cruz me hace dar cuenta. Y siempre, cada programa me acuerdo de eso, que tuviste re genial, Claudio. Bueno, vamos a saludar al panel y después te contamos de qué queremos hablar hoy. Dale. Hola, Clelia, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días a todos. Buen día, Liliana del Beco. Buen día, Claudio y chicas. Sí, hola Martita, ¿cómo andás? Hola, hola, buen día, hermoso día, esperemos que siga así. Hermoso, sí, sí. Y andamos, y andamos. Hola Claudio, buen día. Buen día a toda la audiencia. Contento de estar en un panel con chicas tan bonitas. Ay, sí. Esta Ay, juventud que gracias. irradiamos, pero bueno. Toda la juventud, Claro, sí, por supuesto. sobre todo juventud, tal cual. Y te cuento que nosotros nos saludamos con un buen día, pero la mayoría de las veces nos escuchás los viernes, 21 horas, que tendríamos que decir buenas noches. O nos escuchás el Empecemos de sábado, vuelta. Buenas noches a todos. buenas noches, o el sábado a la Buenas mañana. noches. Ahí coincidimos, el sábado a la mañana con el matecito, el tecito ahí, escuchás a esta gente amiga, ¿eh? Que se dedica a muchas cosas en el día a día, docentes, psicólogos, jubilados, y Claudio que trabaja en el CUCAI, ¿no? Y todo eso que muchas veces nos ha contado. Y nos juntamos a conversar y hoy dijimos Día del Trabajador. Porque esta semana, 1 de mayo. Mm. Y el significado, ¿no? Vamos a conversar sobre el significado del 1 de mayo, Día del Trabajador, y este asueto, ¿que hay algo para festejar o no hay nada para festejar? Yo empezaría con esa pregunta, a ver qué me dicen los compañeros que entraron hoy. ¿Hay algo para festejar o no un 1 de mayo? No, no es un día de festejo el 1 de mayo, es un día de recordación y de lucha. Así es, exactamente. Que se celebra mundialmente, ¿no? Eh, pero en realidad, Casi, claro, casi mundialmente. Estados Unidos, el productor de los mártires el 1 de mayo, no festeja el 1 de mayo. No celebra, va, el 1 de mayo. y pensar que fue ahí la revuelta, que se recuerda con esto de los mártires de Chicago, ¿no? Sí, era una huelga, no una revuelta. Ajá. Era una huelga. Era una huelga, acá tengo algunos datos para ubicarnos, a ubicar a la audiencia también, ¿no? Porque no se sabe, todo el mundo no lo sabe esto. Saben que Claro. no se sabe, pero después, en 1886, en Chicago, se reclamaba la reducción de la jornada de 8 horas. Entonces hubo huelgas en la fábrica McCormick. Eh, eh, Explotó una bomba y varios policías resultaron heridos, lo que provocó una ola de detenciones y persecuciones. De allí los mártires de Chicago, porque algunos fueron condenados a cadena perpetua y otros fueron condenados a la horca. Y sin haber participado, porque era una huelga, la explosión y la muerte o los policías que resultaron heridos no fue realizada por los trabajadores estos que luego fueron condenados a muerte. Y en 1889 la Segunda Internacional Socialista
decidió conmemorar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. En Argentina, la primera celebración fue el 1 de mayo de 1890. Y luego, en 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen lo oficializó como feriado nacional, ¿no? Pero bueno, es un día de lucha, es un día que recuerda la unión de los trabajadores del mundo, precisamente. ¿Mm? Claro, que en realidad, ¿qué pedían esos trabajadores? 8 horas de trabajo. Trabajaban 18 horas. Yo siempre me acuerdo la frase esta de María Elena Walsh, que decía que para las mujeres y que para los trabajadores no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque trabajaban 18 horas y las mujeres estaban sin derecho al voto, completamente sometidas, demás. No sé Pero si bueno, tenían el día de descanso, ni tampoco. Después lo fueron logrando eso, ¿no? Toda eh, mejora en las condiciones de trabajo fue conseguida por lucha. Fíjense las jornadas de trabajo que había antes. Eran de 13 horas. Sí. En la película I Compagni, una película italiana, Los Compañeros, este, que justamente es con Marcello Mastroianni, Sí. luchaban para las 12 horas, trabajaban 13 horas, luchaban para las 12 horas y poco a poco fueron acortando la jornada a fuerza de estas cosas. Miren, el pedido era de 8 horas de trabajo, que tampoco es poco trabajar. Ujú. Y así fue consiguiéndose todo lentamente. No es Lentamente. porque se Estamos hablando, otorgaron buenamente. claro, Clelia, disculpa que te interrumpa. Estamos hablando de 139 años atrás. Esto es A ver, ¿sacaste la historia. cuenta? Es historia. Sí. Y no Claro que es fue, historia. claro. Eh, por eso es una conmemoración y los días 1 de mayo Mm, solían salir en todas las ciudades importantes del mundo obreros a la calle en marchas, a veces muy impresionantes. sí. Aquí, en la época de Perón, se convirtió en festejo, como que los obreros ya tenían todo conseguido y nadie conmemoró más ni se acordaron de los mártires de Chicago. Claro, que Esa era la postura. sí, sí, que están los nombres, ¿no? De los mártires, como nos contaba Liliana hace un ratito, ¿no? Como que según la historia y según la fuente, encontrás que algunos de ellos fueron fusilados. Otros, yo encontré a trabajo forzado durante toda su vida, pero Lili dice ahorcados, o sea, ¿eh? Y pensar que fueron, porque creo que fueron 4 días de esa lucha, eh, allá por el 1886. 4 días, porque empieza un 1 de mayo, pero sigue el 2, el 3 y el 4 de mayo. Y ujú. ese cuarto día estalla esa bomba, ¿no? Estalla esa bomba. Y como Acá tantas preguntó veces en la historia, qué mejor que echarle la culpa a los trabajadores. Claro. ¿Y quién habrá Preguntaba hecho estallar la bomba? Luisa el domingo cuándo se obtuvo como día de descanso y en Argentina fue el 31 de agosto de 1905 y el sábado inglés el 7 de octubre de 1932. O sea que Justamente. recién en 1905 tuvimos el día, el domingo de descanso, Lili. Mira cuánto tardamos en darnos cuenta. O sea, como dice Clelia, ¿no? Todo se logró a través de estas luchas, ¿sí? De estas manifestaciones, que siempre perdíamos a alguien, Sí, perdíamos y vidas. Realmente se logró primero se consiguió en parcialmente, ¿no? Europa, Sí, antes que en Estados Unidos. En ajá, Estados Unidos las condiciones de trabajo del siglo XIX en todo el mundo
fueron terribles. No hay más que leer las novelas de Dickens Ujú. o el informe de Engels, Sí, sí, sí. Londres 1840, condiciones de trabajo, aparte del trabajo infantil de la mujer, algo terrible. Sí. Pero en Estados Unidos fue, aunque parezca mentira, mucho más lerdo que en otros lados. El país de hacerse la América, de la prosperidad, del Mm, progreso infinito, las condiciones eran terribles, pero además no daban oportunidad a que se aglutinen los trabajadores, se unan. A pesar de que en 1935 la legislatura aprobó, ay, no me acuerdo el nombre ahora, aprobó una serie de reglamentos para mejora de los trabajadores. ajá. Para no cumplirlas, en las fábricas, desde contratar mafiosos, gángsters, perseguir a los obreros de todas formas, dar palizas, en fin, despedir gente, de todas las formas que a ustedes se les pueda ocurrir, trataron de impedir las mejoras obreras y los aumentos de salario, Claro. porque ¿para qué iba a ganar menos si podían ganar más? No hay que Que, ser que, tonto. que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ay, Ahí lo sí, tenés. sí. De hace casi 100 años, Marta, Me hacen te estoy pensar Pura hablando. mucho, coincidencia. sí, me hacen pensar mucho, ¿no? Nosotros hablamos de los obreros, de esas luchas, de esas vidas que se perdieron, pero uno que es docente, ¿no? Que ha trabajado y sigue trabajando como docente, piensa en la lucha de los docentes y en esa antigüedad del docente que esas maestras de antes que no sé si luchaban como luchan ahora los gremios docentes para las reivindicaciones, No, ¿no? Para el salario. Sí, no, Pero, claro que pero, sí. pero ¿te acordás cuando dicen, no sé si estoy equivocada, no, pero lo no escuché y luchaban, digo, lo Luis. pongo acá, ¿no? Pero yo escucho muchas veces que dicen, sí, pero los maestros de antes, las maestras, eran señoras de, ¿no? Terratenientes o señoras de hombres muy en Claro, no condición. les importaba, A ver, no necesitaban el Perdonen, yo salario. estuve en una huelga en 1800, no soy del siglo XIX, soy del ¡Epa! 20, en una huelga en 1958 que duró 54 días y la ganamos. bien. Ahí salió el estatuto del docente de la provincia de Buenos Aires y nos apoyaron los Ah, mira padres. qué bien. 1958, por eso lo traje eso, porque se escucha esa Sí, versión. Que si no, pero los maestros de antes trabajaban por empezaba, gusto, por... em- empezaba primer grado yo. Gobernador era, Allende, el que le decían el bisonte, Allende. Ajá, sí. ahí tenés, porque los maestros de antes Escribían en las también paredes, comían, Allende no ¿eh? se vende, y venían los Un Contreras de abajo y radical. ponían, pero se alquila, ponían. Allende no ¿Cómo? se vende, pero se alquila, le ponían abajo. Ah, mira. Esto es interesante porque el gremio docente es aún dominado por las mujeres, ¿no? Y, y el poder político, el poder en realidad, tomó el discurso popular siempre y lo desvirtuó, ¿no? Cuando la mujer pedía libertades, yo me acuerdo de la propaganda de Benson en Hedges, el cigarrillo, que Sí. decía, bueno, ahora la mujer se liberó, ahora la mujer tiene igualdad, ahora la mujer puede fumar, ¿no? La libertad de la mujer que era poder fumar, a vista de todos, ¿no? Ujú. Eso era la libertad, ¿no? No era poder trabajar, ganar un salario digno, no, no. Era poder fumar Benson. Y Claro. así se fue Así tomando el tocó. discurso hasta que los pobres, los trabajadores, se apropian del discurso de los patrones y lo defienden. Uh, Porque Milei ganó con el voto del 60% de los pobres, ¿no? Es una ujú. cosa interesante eso. Así es. Vos sabés que tengo A ver. tengo un recuerdo de la infancia, Ujú. que me hace pensar, o sea,
cuando yo estaba, no me acuerdo si era en primero, segundo, tercer grado, por ahí, alguno de los libros de lectura que tenía decía que las personas tenían que dormir 8 horas, trabajar 8 horas y tener 8 horas de recreación, ¿no? En Mira, eso decía en el libro de 8 lectura. por 3, Y 24. ¿Sabes? claro, justo, ¿no? Y eso me quedó grabado. Yo siempre reclamo mis 8 horas de recreación y cuido mis 8 horas de sueño y tengo más de 8 horas de trabajo, mucho no me coincide la cuenta. Ay, Y yo pensaba, qué importante que es la historia, qué importantes son las razones, y el 1 de mayo quedó solo en un festejo. La historia por eso yo siempre digo que los maestros tenemos que trabajar más en esto. La historia es la razón por la cual se conmemora el 1 de mayo. Las razones es porque los seres humanos necesitamos descansar, trabajar y gratificarnos. Y el festejo es por tener trabajo, no por no tenerlo. sí. Entonces, esas tres cosas, la historia, las razones es importante trabajarla con los chicos, porque después los que luchan son los trabajadores y los maestros, pero si los chicos saben de qué se trata, no van a votar a alguien que te va a sacar el trabajo. Claro, y las Es muy reivindicaciones feo que eso que necesitamos. dijiste, los trabajadores y los maestros, quiere decir que los maestros no son trabajadores. Bueno, eso que dice Claudio. Claro, Quise No, fue un decir, chiste, fue perdón, un chiste. perdón, mirá, fue un fallido, ¿sabes por qué? Yo pensando en los maestros pensaba en mujeres, error porque hay maestros varones. Y claro. Sí. pensando en los trabajadores pensaba en varones, error porque hay mujeres que trabajan. Y ahí me mandé el fallido. Sí, Esa fue bueno, la ahí, causa. ahí viene lo jorobado en esto, que vos decís 8 horas y 8 horas de dormir, 8 horas de trabajar, sin contar el viaje al trabajo ida y vuelta, que ya te lo quita o del sueño de tu Sí, recreación, y 8 horas de descanso, ¿no? sí. Pero la mujer nunca tuvo esa posibilidad, porque tenía 8 horas de trabajo, 8 horas de atender a su familia y 8 horas de dormir. Así que era, sigue siendo en muchos casos en la actualidad una cuestión de esclavitud, ¿no? 8 horas trabajo para que me den plata, 8 horas trabajo sin salario para mi familia y 8 horas con Y suerte puedo dormir si no me tengo que levantar antes para hacer el desayuno a mi marido para que Pero vaya a qué Y dormir. bueno, cuestión. es desconocerlo, porque desconocemos los derechos. Esas tres cosas son derechos del ser humano. El ser humano tiene derecho a descansar, tiene derecho a trabajar y tiene derecho a gratificarse. Pero si no es consciente de eso, entonces acepta o es consciente y no le queda otra. Esa es la otra. Claro, o sea, ser consciente también, Martita, significa respetarse a uno mismo y quererse a uno Claro. mismo. Porque el trabajo del hogar es súper esclavo y salió ayer en el aula. Después les cuento lo que salió en el aula con mis estudiantes, ¿no? Con respecto a este tema del No, no, trabajador y de las luchas y nos- demás. Sí, sí. Y porque las nosotras trabajamos mujeres 36 nacemos como horas. personal de maestranza. Somos personal de Ah, maestranza desde que nacemos con el oficio puesto para siempre. es Es cierto. así. Yo eso me di cuenta muy joven que era así. No Sí, sé Vos sabés, cuándo sí. salió eso de vos la sabés, Clelia, jubilación mi de ama abuela de me casa. contaba, Mm, me lo contaba mi abuela, no era que es sí. mentira, porque me lo contaba ella. Cuando mi abuelo llegaba de trabajar, ella lo esperaba con la palangana, le lavaba los pies y le daba las alpargatas, ¿no? Si eso no es esclavitud, no sé qué es esclavitud, ¿no? Le tenía que lavar los pies y darle las alpargatas para que ya esté tranquilo después de trabajar, ¿no? O sea, era una obligación, porque podía ser un acto de amor y de cuidado Claro, porque claro, era Claro. una trabajaba. obligación hacerlo, sí, sí, sí. Pero si es No, una Ahora eso nos obligación, molesta, ahora cuando yo vendían, llego de trabajar y mi Marta. señora me lava los pies, pero antes era esclavitud. Ay, pero miren a dónde nos fuimos. Pero esto es lo ¿qué, entretenido del especial. Porque qué disparamos pasa por algo si y no, venimos muy los dos de importante. trabajar? Sí. Si venimos los dos de trabajar, ¿quién lava los pies a quién? No, che, oye, Claro. no me digas que vos, que estás escuchando la radio, le lavás los pies a tu marido cuando viene de trabajar. Socorro, por favor. Luisa. No, no, no se puede, no se puede.
Eh, Hay ¿Cómo A seguimos, ver, tomar Jaime? cabeza. me gustaría, Luisa, que acá estuve encontrando por las fechas, ¿no? Sí, El Lili. año 1905 que Sí. se decretó asueto el domingo, día de descanso, mejor dicho, el sábado inglés en 1932, pero con anterioridad en la Argentina hubo un informe que lo hizo Vialet Macé. Y dice, el informe de Vialet Macé, titulado Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina, fue un estudio encargado por el gobierno a Juan Vialet Macé en 1904. Este informe documentó las condiciones de trabajo de los obreros en la Argentina a principios del siglo XX, revelando las pésimas condiciones laborales, bajos salarios y las injusticias sociales que prevalecían en la época y fue crucial para la posterior legislación laboral argentina, especialmente la Ley 9688 de accidentes de trabajo de 1915, ¿no? O sea, el Mira, informe recién en se ese momento. Sí, Sí, los que, originales están en la localidad Vialema C. mira. Era un catalán en que Córdoba. vino contratado a la Sí, hermoso Argentina. Vía Levance. Sí, sí, ahí están los originales del libro bajo vidrio, pero no sé si se han reeditado alguna vez, porque Roca le pidió el informe y luego lo guardaron bien guardado, Ah, porque las condiciones no han cambiado tantas. Hay un documental muy lindo que es justamente la historia de Vialema C y de su informe, que muestran cómo en la Argentina profunda, digamos, allí en los ingenios de Misiones o hundido en medio del Chaco, las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? No han mm, cambiado tanto. claro, claro. Yo también estaba buscando recién cuándo se decretó, cuándo se instaló, por decir alguna palabra, la jubilación del ama de casa, porque todo esto que estábamos diciendo de la esclavitud, ¿no? De este trabajo tan sacrificado o extremo que tiene un ama de casa, recién el del 2005 acá. Pero también yo pienso... Fue una manera de ratificar esto. Seguí siendo trabajadora del hogar, ¿no? Pero ¿se puede tramitar la jubilación de ama de casa teniendo otra jubilación? Yo creo que sí, aunque este presidente parece que estas cuestiones la va a sacar. No, no, no se puede tramitar la jubilación de ama de casa teniendo otra jubilación, solo No, podés para tener nada. una jubilación. Es lo que debería ser, porque si uno trabajó afuera y adentro de la casa, tendría que tener, pero Tendría que no sumarse. es así, es para las mujeres que no tienen trabajo registrado ni aportes. Ah, bien. Bien, porque Igual también tienen que está la aportar pensión para de madre de jubilarse. 7 hijos y todas esas cuestiones que muchas mujeres tienen y cobran. Hoy Ujú. día eso ya no Igual está, tienen que porque aportar, ¿eh? con el tema de que se terminó la moratoria para los años, o sea, no te vas a poder jubilar si no tenés los 30 años de aporte, que ahora está por quieren, es una condición del Fondo Monetario Internacional, modificar las leyes previsionales y quieren mandar esos 30 años de aporte a 35 años de aporte y aumentar la edad jubilatoria. Pero nadie que no tenga los años de aporte hasta la fecha de 30 se puede jubilar. Lo mandan a la PUAN, que es una jubilación, el 80% de la jubilación mínima. Es menor aún. Claro, Se acabó la moratoria, el 25 de marzo terminó la moratoria, que era la posibilidad de jubilarse comprando los años de aporte que te faltaban, si te faltaban 5, 2, 1. Comprando, porque se compran, luego vos tenés que devolver ese dinero, se devuelve ese dinero. Pero como sí, los trabajadores con aportes, somos robados por los trabajadores sin aportes, por eso se está por quebrar el ANSES, digo, ay, según bueno,
pero pensar que como Según el trabajadores, relato del gobierno, según el como, relato del pero gobierno, Lili, nosotros como, mantenemos vagos que son los que trabajan y le faltan 2 años de aporte para jubilarse. pero escúchame, y todo lo que aportamos durante nuestra vida de trabajador, de trabajadora, cuando nos recortan el sueldo mal para la famosa jubilación, ¿m? Y cuando Y llega la en jubilación, realidad sí, hubo una época, ahora ya no es más, creo, me contaba un amigo que viajó a Venezuela, que por ejemplo un maestro con doble turno, que le quitan 2 veces el sí, aporte jubilatorio, llega a tener doble jubilación, o llegaba en esa época a acá tener doble no, jubilación. Y acá nunca Acá no. sucedió, o sea que es un robo de parte del Estado hacia quien aporta, ¿no? Porque si yo tengo dos trabajos, tendría que aportar en uno solo. En última instancia, me van a dar una Claro. sola jubilación, pero no sucede. Y otro tema, Claudio, que nos descuentan es la famosa obra social de la cual no nos podemos borrar. O sea, no estamos de acuerdo con nuestra obra social, por ejemplo, Yoma, pero no nos podemos borrar ni podemos elegir. Va, sí, podemos tener otra, pero tenemos que pagar más, ¿no? Obras sociales privadas, etcétera. Ese es otro robo que sufrimos, sobre todo los empleados estatales. Claro, o sea, y volviendo al tema de la jubilación de ama de casa, lo que se buscó en esa oportunidad es que todas las mujeres que no hayan tenido aporte y no tengan acceso a una jubilación, logren tener acceso a una jubilación mínima, pero no, no más que eso, o sea, no doble jubilación ni nada. Que toda aquella persona que no haya trabajado y no haya trabajado, digamos, remunerativamente y no haya tenido aportes, logre llegar a tener una jubilación, ¿no? Ujú. No es algo suplementario a la jubilación. Mm. Pero una jubilación mínima que es terriblemente irrisoria, ridícula, porque no alcanza ni para los remedios. Es terrible eso que estamos viviendo. Bueno, les cuento en el aula, el Día del Trabajador en el aula. Em, no, no tenían idea, no tenían idea de por qué. eh, era el asueto, ¿no? Del Día del Trabajador. Así que estuvimos haciendo historia, buscando en los libros, a ver por qué pasó ese día, ¿no? Así los ojos con esto de los mártires de Chicago, realmente empezaron. Al día siguiente, digo, a ver, ¿qué se acuerdan de ayer de todo lo que hablamos? Y uno de los alumnos dijo, sangriento. O sea, le había quedado la palabra que fue sangriento ese momento de la historia de los trabajadores. Y les pregunté, ¿y dónde les parece que están aquí en Argentina? Vamos a ver, en Argentina, ¿dónde están escritos los derechos de los trabajadores? Hay una ley muy importante, nadie me decía la Constitución, ¿no? Nadie me decía la Constitución, pero bueno, llegamos a esa ley. Y, y les di, creo que la tengo acá, le di esta fotocopia. Esta fotocopia que la leímos en clase, a ver si sale entera, es el 14 bis, ¿no? La Ujú. Constitución, el 14 bis, ¿no? Artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina. ¿Quieres Todo. leerlo, Luisa? Porque Dale, léelo, para que léelo, se Tal escuche. cual, che, tal cual, sí, sí, sí. léelo, Porque léelo. sí, les di la copia, lo leímos en clase y todos tenemos que saber dónde están nuestros derechos para poder reclamarlos en algún momento y para ver si en donde estamos trabajando se respetan esos derechos. El artículo Tenés 14 razón. bis de la Constitución de la Nación Argentina. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. A ver, y cada punto, ¿qué quiere decir? ¿No? Porque a veces
los adultos que nunca han ido, no están escolarizados y son realmente, no están alfabetizados, entonces por ahí no saben qué quiere decir digno y qué quiere decir equitativo. Entonces ahí se armó Claro. una lluvia de ideas muy interesante. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa. Ahí se armó una carcajada en el aula. ¿Quién recibe eso? Es en empresas privadas, será, no sé a qué se refiere, en las ganancias de las empresas. Con control de la producción y colaboración en la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Importantísimo. Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público. ¿Mm? Estabilidad del empleado público. Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado, dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de la República Argentina, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, ¿m? Jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. O sea, Luisa, que este gobierno viola la Constitución Nacional. No solo Absolutamente, este, sino los anteriores también. Porque absolutamente. con todo el trabajo flexibilizado de las aplicaciones, no hay derecho a vacaciones, a licencia por enfermedad. Bueno, punto por punto es sistemáticamente violado por este y los otros Ah, gobiernos de exacto. turno. El derecho a huelga, que si que te ponen en las estaciones es el altoparlante diciendo que hay que denunciar a un compañero si va a realizar una huelga o una movilización llamada por la Confederación General del Trabajo. El derecho a la Exacto. gremiación, la estabilidad de los trabajadores del Estado. Hay gente que hace 20 años que está contratada con contratos que se les renovaba una vez por año y después se les renovó cada 3 meses con el gobierno de Milei y ahora se le vuelven a renovar una vez por año. ¿Qué estabilidad laboral estar 20 años contratado o más en el Estado? Bueno, o sea, uno por uno Ah, eh, sin eh, hablar del derecho a la vivienda digna, eso, el derecho a la los vivienda digna. descuentos, la vivienda digna, ¿quién puede acceder a una vivienda digna? Los descuentos que se hacen para la obra social y que tenemos que tener nuestras prestaciones, que no las tenemos tampoco, sí los descuentos, sí la parte de los descuentos, pero no la parte de las prestaciones. Punto por punto lo han liquidado el 14 bis. Sí, sí. Exacto. Aparte, Es el cada, 14 cada gas, bis. cada gas Tratado. lacrimógeno que se tira a la gente que se está manifestando está violando al artículo 14 bis al derecho a huelga. Por Claro. supuesto. Ahora, ¿qué Luisa, es? tenés que enviarnos copia
para reenviarlo. Todo el mundo tiene que conocer el 14 Es bis. verdad. Es verdad. Hay que reenviarlo, que la Claro gente que lo sí. conozca. Nos Ahora decía, vos fíjate, yo 20 años contratada. ¿Cuántos gobiernos pasaron? ¿Cuántos gobiernos pasaron? Mirá, 20 años contratada por la municipalidad, nunca me pusieron en carrera médica. ¿Cuántos gobiernos pasaron? ¿cuándo? ¿Saben de qué año es el 14 bis? Yo no sé, a ver si ustedes lo pueden corroborar, del año 57. Y sí, O de la sea, Constitución Nacional habrá sido de la última reforma, no sé. no, dice que fue una reforma, hubo una reforma, pero estaba la Reforma, la dictadura en reforma. ese, había una dictadura en En el, ese momento. en el Eso es una de las 53 no fue cosas la que nunca reforma. dijimos en este país. A ver, Después de la reforma del 57 vino un gobierno militar. Así que la reforma que se hizo en la época del Frente Grande no tendría que haber sido reforma, sino que después que se va una dictadura hay que volver a la Claro, constitución que ellos claro. violentaron, ¿no? Cuando se fue la dictadura tendría que haber vuelto la constitución del Toda la 57. Pero, a ver, perdón, yo esto lo tendría que ratificar. Pero cayó en el año 55. A partir de ahí estuvo la Revolución Libertadora, que fue una dictadura. Se le da el nombre de Revolución Libertadora, pero fue una dictadura. Y según veo acá, si ustedes lo pueden ratificar o no, en el año 57 se incorpora el 14 bis. Sí, si no está mal el dato que tengo acá. O sea, es extraño, ¿no? ujú, Bueno, los derechos ya se habían ganado hasta el 55 con el gobierno de Perón, pero claro. la reforma constitucional es de 57. El artículo 14 bis de la Constitución argentina, que garantiza los derechos laborales y sociales, fue incorporado a la Constitución Nacional durante la reforma del 57. Esta reforma fue el resultado de la denominada Revolución Libertadora, una dictadura militar. Bueno, no sé, por eso les pido a ver si lo pueden ratificar o lo revisamos. Puede ser, está lleno de contradicciones, Ah, pero aparte los derechos se ganaron en el gobierno anterior. claro. Luego lo único que Sí, quedaba era pero ponerlo esos por... derechos, los derechos del niño, los derechos de la vejez, los derechos del trabajador, todos esos derechos que estaban puestos por escrito, muchos de ellos no tenían las condiciones dadas. Por ejemplo, los derechos de la vejez. ¿Cómo se aseguraron los derechos de la vejez? Estaban parlamentados nada más, hablados, escritos, muy bonitos, pero no estaban dadas, no se dieron las condiciones concretas. No sé si se pensaban dar. A propósito, a Perón lo sacó del gobierno un golpe militar, que fue una dictadura militar, pero ellos tenían caracterizado al gobierno anterior como una tiranía. Tanto es así que estaba prohibido nombrarlo a Perón. Era delito. Se lo llamaba el tirano prófugo. No sé si se acuerdan Sí, o tienen noticias. Yo me acuerdo porque era muy jovencita, pero estaba todavía ya andando por el mundo en esa época. Se lo llamaba el tirano prófugo. Y voy a contar una anécdota que es graciosa. Para esos años hicimos un viaje al norte con mis padres y a mi papá se le quedó el coche por Santiago del Estero. Santiago del Estero, no sé cómo es ahora, pero en ese momento era puro polvo y loros por todos lados. Y el coche se plantó. Se plantó en un lugar que no había nada más que un rancho por ahí lejos. Y fuimos a pedir agua. Y fueron muy amables. Dieron agua para el auto, que se había quedado sin agua el motor. Allí es la primera vez que vi, la única en realidad, una especie de altarcito con velas y flores y la foto de Vita.
Nadie nombró a Perón, pero había un loro manso que decía, viva Perón, viva Perón, viva Perón. De algún lado lo había aprendido. Ay, mi amor. Yo ¿Qué? me acuerdo también cuando era chica que mi mamá nos decía, no canten eso, no canten eso, estábamos solos en la casa, ¿viste? Pero se ve que era tal el ambiente de miedo y de terror que se había instalado que, ¿viste? Los chicos repetían lo que venía del gobierno Ah, anterior, ¿viste? No vos sabés, saben. Clelia, que mi abuelo, que trabajó en la Standard Electric, no, miento, mi abuelo que trabajó en Los Adur, mi papá Los trabajó en la Standard adultos, Electric, sí. Ah, los Adur era él de me por acá. contaba que no solamente estaba prohibido decir, sino que si vos a tu hijo le querías poner de nombre Juan Domingo, estaba prohibido. Ah, mira. Mira. ¿Ah? Y él me lo contaba porque un compañero de él a su hijo le quiso poner Juan Domingo y le terminó poniendo Domingo Juan. Decía él siempre y Ah, se reía, ¿no? Porque estaba prohibido usar esos nombres. Me mira encantaron vos. esas anécdotas, me encantaron, ¿eh? Bueno, Los les diré Sadur, que en la época de Perón estaban prohibidas otras Y cosas. sí. No todo era dulce de Ah, leche, ¿eh? no, 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 si no era un santo, el hombre tampoco, no, no, no. te no, seguro. Estaba prohibido el tango cambalache, claro. ponele. Bueno, una anécdota también del aula. Hablando esto del trabajo, una estudiante, una chica de 50 años, nos contaba que ella trabaja en casa de familia, ¿no? Y todo esto que dice el 14 bis, pues bueno, le digo, pero ¿y te hace los aportes para la jubilación? Y no. ¿Y cuánto te paga? Y me paga, pero yo empecé cobrando, dice, empecé cobrando 1.100 pesitos la hora de trabajo. Y ahora estoy cobrando 6.000 y pico. O sea, tuvo un avance. Eh, pero estoy a 6 cuadras de mi casa, dice, ¿no? Entonces evalúa eso, estoy a 6 cuadras de mi casa, no me hace los aportes. Sí, pero cuando me accidenté, el pie trabajando en la casa de esta señora, la señora le pagó todo, 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 todo lo que tuvo que ver con su recuperación. Entonces ella pone en la balanza, pero realmente no está trabajando en blanco, ¿no? Y también mi hija me comentó, y dije, pasame la película y no me la pasó, este, una película donde le hacen entrevistas a diferentes trabajadores de diferentes clases, por decir clases, eh, y jóvenes. Había chicos que trabajan como youtuber, por ejemplo, en esas entrevistas, como youtuber, y otros que trabajan en blanco, y otros que trabajan en negro, ¿no? Y resulta ser que el que trabajaba como youtuber, sin moverse de su casa, gana más que el que trabaja en blanco. Pero claro, los aportes jubilatorios los tendrá que hacer alguna vez por su cuenta, en forma privada. Y eso siempre nos pasó, porque yo siempre supe que yo como maestra ganaba mucho menos que mi estudiante que trabajaba en obras de construcción, por ejemplo, como albañil. Él gana por día o por semana lo que yo gano en un mes. Esa cuestión de los diferentes tipos de trabajo que hay hoy en día. ¿Qué cuestiones hay que evaluar? Y otra cosa que me preocupa, lo de la vivienda digna, que dice el 14 bis. Garantizar la vivienda digna. Por ejemplo, mi ex esposo, militar de Fuerza Aérea, él pudo comprar la casita con un plan que le dio el Instituto de Ayuda Financiera de la Fuerza Aérea. Y yo recuerdo también que los docentes teníamos en una época una ayuda para comprarnos la casita. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han vivido? ¿Lo saben? Y en Boulogne mismo hay un montón de barrios ferroviarios hechos para los trabajadores ferroviarios. Mira.
ustedes los ubicarán. Sí, 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 Digo sí. yo, una preguntita, ¿no? Sí. Militar de la Fuerza Aérea, ¿vos no serás una espía? No, no, no. Fue, Sí, Luisa no tiene mucho physique du rol para esposa de militar. ¿te das cuenta, viste? Y vos también fuiste esposa de militar, ¿no, Clelia? No, no. No, Ah, no. ¿Dónde saqué eso yo? Y a para veces, nada. no sé dónde lo vi. Bueno, Mi primer esposo era historiador ah, Estás bien. buscando cómplice, Luisa, pero no lo encontrás, No, no, ¿no? no. y mi segundo esposo era carpintero. Ay, qué bien. Pero Qué había como una representación de la maestra con el policía o el sí, integrante de las Fuerzas Armadas, digamos. Bueno, entre tanta cosa, que eso alguna vez lo tenemos que hablar, que nos metieron en la cabeza a las mujeres sin darnos cuenta, esa representación por ahí estaba también, ¿no? sí, sí, sí. No, lo que pasa que los militares, por un acuerdo, creo que yo ya lo dije esto alguna vez, por algún acuerdo especial con las con las fuerzas armadas, tienen, cuando los cambian de destino, van con sus mujeres, si son docentes, que automáticamente pasan con ellos a otro destino. Es un Claro. beneficio que tienen las esposas de militares, por eso por ahí queda la imagen. Sí, muchos se casan con docentes. Pero digo Y como aquí Vicente representación. López, Ah, como representación del amor romántico, ¿viste? Y tantas cosas que nos metían en la cabeza y por ahí en algún punto también nos siguen metiendo a las chicas, a las pero mujeres. sí, si Con había una respecto- canción cuando ella era chica que decía cómo me gustan los militares. ¿No se acuerdan? No. Una canción popular que Así decía es. así, los uniformes siempre han gustado, son muy relumbrantes. Relumbrante. Bueno, vamos terminando este Sí, tienen especial. tantos botones de metal Bueno, eso y era. tantas entorchados y cosas puestas por los hombros. En fin. No, pero es muy curioso ser señora de un militar. En fin, es una lucha. Era Pero bueno, ya pasó. profesor de historia, era militar, pero profesor de historia. Pero vos sabés que mi ex Era profesor. esposo, y bueno, pero ¿sabés por qué? Fue profesor de historia. Porque en esto No. de ver, de encontrar, ¿no? El tema de la convivencia. ¿M? Es decir, yo lo impulsé a que, Ah, yo creo yo lo impulsé. Yo lo metí en el profesorado, estábamos andando por ahí por José C. Paz, Instituto que del, sí, del Profesorado, y lo introduje, así como quien no quiere la cosa, un empujoncito. Digo, a ver si estando en educación nos podemos llegar a entender mejor. Y logré que fuera, bueno, él lo logró, ¿no? Una hermosa etapa de estudiante de profesorado de historia, porque, bueno, y sí, después se retiró de la Fuerza Aérea y ¿verdad? se jubiló como profesor de historia, tiene su pensión como militar y sí. Pero de todas maneras, tratando de encontrar la buena convivencia, no se logró del todo, porque ya ven que me separé igual. Pero en fin. Mm. ¿Y vos de qué trabajás? ¿Qué opinás sobre esto? Escribí si querés en el chat. Este fue nuestro especial sobre el Día del Trabajador. ¿Cuántas cosas para seguir logrando? ¿Y los gremios qué pito tocan? Perdonen la expresión, no, digo. ¿Y sabés qué me queda haciendo ruido? Eso que dice el 14 bis de las ganancias de las empresas. Para mí que eso ahí se lo llevan los gremios. ¿Quién se lleva las ganancias? La empresa, el dueño de la empresa, eso es muy importante Claro, porque se reparten las pérdidas cuando,
Cuando a una empresa nacional o extranjera le va mal, ¿qué hace? Si es extranjera, despide y se va. Si es nacional, bueno, también despide, baja los salarios, bueno, todo lo que hacen las empresas. Pero cuando hay superávit, cuando realmente tienen mucha ganancia, el artículo decía que aparte del salario, el trabajador tenía que tener parte de esa ganancia. Es decir, cuando a una empresa le va muy bien, cuando vende mucho, cuando el país está bien, Mirá vos. al trabajador le corresponde parte de la ganancia de la empresa. O sea, un extra, un bono, lo que sea, pero una cantidad de dinero que precisamente porque a la empresa le va bien. Eso está escrito en la ley, ¿no? Pero Así. sabemos Claro, nosotros que en la realidad es que se reparten las pérdidas, pero no se reparten las ganancias. así es. Y cuando hay crisis, lo último que se baja son los precios. En general, las empresas prefieren tener capacidad de producción ociosa, despedir gente, pero no bajar los precios. Hay menos producción, pero los productos no bajan de precio. Es notable lo que sucede. No, aumentan, Cleli, aumentan los productos. No, porque cuando hay menos demanda, podrías decir, bueno, que bajen los precios. No, se produce menos en general, pero es notable que con las crisis terribles que ha pasado el sistema en que vivimos, el sistema del capital, ha pasado, por ejemplo, la crisis del 30 fue algo horrible, que afectó a todo el mundo. Ujú. Al único país que no lo afectó, país no, a la federación que no afectó era la Unión Soviética, que en ese momento tenía régimen socialista, pero afectó a Europa, afectó al África, afectó a América, afectó a todos lados. Sin embargo, los estudios dicen que los precios o bajaron muy poco o bajaron a último momento o hubo empresas que aún ganaron más, pero trataron de no bajar los precios en todo momento y bajaron en muy poca cantidad, al lado de la crisis feroz que fue, que las ollas populares, Claro. ya las conocemos, Eh, el hambre, el desastre que fue en todo el mundo, ¿no? ujú. ¿Cómo Que fue cerramos? una de... Gracias, Clelia. Vamos cerrando, vamos cerrando. Claudio, ¿cómo nos despedimos? Sí, yo quisiera hacer un homenaje a uno de los mártires de Ah, Chicago, a Samuel Fierden, sí, que sí. era pastor metodista. Ajá, Y él nos recuerda dos cosas. En primer lugar, que el Evangelio se preocupa por la verdad y la justicia de los pueblos, mira. y otra es que los pastores tienen que laburar. Ajá. Era un trabajador Sí, gráfico, ¿no? sí. Mm. Uno de los Era, Uno de mártires. él fue condenado a trabajo forzado, pero después también fue ahorcado mm, con los demás. mira. Bueno, Lili, gracias por el dato. nos despedimos, Lili. Bueno, que este 1 de mayo sea un día de reflexión y de lucha, porque acá hace falta mucha lucha para enfrentar todas las medidas que nos quieren retrotraer a finales del 1800. Claro. Y leer y releer el 14 bis. Me parece que hay muchos en el Sí. poder que no lo leen, ¿eh? No lo ignoran. ¿No es cierto, Martita? ¿Cómo nos vamos? Yo repartiría como souvenir el artículo 14 Ay, no te a todo escuché. el mundo, ¿viste? Para que lo tengan presente. Ah, sí, sí. Que A ver si. repartiría como souvenir Dale. Sí, para sí, que todo el sí. mundo lo tenga presente. Ahí está. Que lo Se lean, los mando. que se Bueno, nos vamos hasta la lo semana que viene, ¿eh? Bye, bye.